Hoy vamos a terminar este módulo de bibliología tratando dos temas que son muy importantes, como han sido todos los temas que hemos visto, pero que son muy importantes al momento de saber y tener la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios y podemos confiar plenamente en lo que dice porque creemos que es inerrante o infalible, sin errores. Esto es un tema realmente muy crítico, ¿no? Y el segundo tema que vamos a ver es un tema en cual todo creyente, por más que no sea un líder, un profesor, un maestro, sepa cómo interpretar la Biblia, interpretar la palabra de Dios. Entonces, estos dos temas creo que son muy importantes para nuestra fe personalmente, pero también son muy importantes al momento de saber cómo manejar correctamente y responsablemente la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con el primer tema. Cuando hablamos del tema de la inerrancia, es un término poco común, estamos afirmando que la Biblia es sin errores y que nosotros podemos confiar plenamente en que todo lo que dice es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que defender este tema de que la palabra de Dios es infalible o sin errores? Bueno, como hemos mencionado en otras clases, en particular a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, surgió lo que se llama el movimiento liberal, teológicamente hablando, y este movimiento, influenciado mucho por la filosofía de filósofos como Hegel, como Kant y otros, empezaron a cuestionar la veracidad o que la palabra de Dios realmente es, se puede confiar en ella, ¿no? Y todo lo que dice. Entonces, en particular, se empezó a decir que la Biblia era un libro falible, que tenía errores y que la ciencia estaba comprobando que la Biblia no era perfectamente, en ese sentido, la palabra de Dios. Se empezó, por ejemplo, a dudar que muchos de los acontecimientos que sucedieron, especialmente en Génesis, los primeros capítulos, no se podían tomar como historia, sino más bien se consideraban ser saga o leyenda o mito, ¿sí? Entonces, para nosotros esto no es un tema menor, porque para nosotros el entendimiento del por qué tuvo que venir Jesús depende mucho de que el primer hombre, según la Biblia, Adán, era un hombre histórico, ¿no? Y su falta de fe, su falta de obediencia y confianza en los mandatos de Dios hizo que entrara el pecado en el mundo. Entonces es un tema realmente fundamental. Pero nosotros podemos ahora, a lo largo de más de 100 años, casi de desarrollar lo que se llama la apologética o la defensa de la fe, han surgido eruditos, teólogos que se han dedicado a este tema de defender la veracidad de la palabra de Dios, su mensaje y muchos de los conceptos que nosotros sostenemos como creyentes. Y entonces lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo surgieron algunos de los ataques sobre la Biblia y cómo nosotros respondemos a ellos. Ya hemos mencionado no solamente los teólogos liberales que quitaban cualquier autoridad espiritual sobre la Biblia, pero también negaban los milagros, negaban la resurrección corporal de Jesucristo y muchos otros temas, ¿no? Y también hemos visto otros corrientes, pensando en teólogos como Karl Barth, un teólogo muy importante del siglo XX, pero que enseñaba que la Biblia en sí no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. O sea, Dios hace que la Biblia se convierta en la palabra de Dios cuando Él quiere hablar a nosotros. Bueno, esto para nosotros claramente no es satisfactorio, no es una explicación
o una respuesta satisfactoria a lo que dice la teología liberal. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, por eso surgió en 1986 un concilio que se llamaba la Declaración de Chicago sobre la inerrancia. Entonces, este documento enfáticamente defendió que la Biblia es, en los manuscritos originales, plenamente inspirado por Dios y sin errores, ¿sí? Este es un tema importante. Creemos que lo que son inspirados, plenamente inspirados por Dios y sin errores, son los documentos originales, ¿sí? Entonces, negamos que la Biblia puede ser inspirado por Dios, pero falible al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos que la Biblia es inerrante o sin error, es otra manera de decir que la Biblia es infalible. Entonces, infalible significa que no se puede cometer errores. Entonces, vamos a ver 6 puntos críticos que nosotros creemos que defiende la infalibilidad de la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia es un documento fidedigno. Entonces, si lo tratamos como cualquier otro documento histórico, por ejemplo, como las obras de Josefo o los informes de la guerra de Julio César, nosotros podemos decir que la Biblia es un documento histórico y que todo lo que está escrito en la Biblia realmente sucedió. En segundo lugar, en base a la historia que se registra en la Biblia, tenemos suficientes razones para creer que el personaje central de la Biblia, Jesucristo, hizo lo que sostiene haber hecho y por lo tanto es quien dijo ser, el Hijo unigénito de Dios. En tercer lugar, siendo el Hijo unigénito de Dios, Él también es una figura, el Señor Jesucristo, que es una autoridad infalible. Podemos creer plenamente en su palabra y todo lo que Él enseñó. Y es interesante, aunque afirmamos que Jesucristo también tiene autoridad en todo lo que dice, que Él mismo, en su vida terrenal, asumió la autoridad de lo que en ese momento era la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, y lo enseñó hasta el extremo, y enseñó de una manera no creyendo que tenía ningún error. Y por eso él dice en Mateo 5:18 que yo no vine a abolir la ley, sino darle cumplimiento. Y que todo lo que está escrito en la Biblia será cumplido. Entonces, esto es la afirmación de nada menos del Hijo de Dios. En quinto lugar, podemos decir que si la Biblia es la palabra de Dios como Jesús lo enseñó, entonces debe ser íntegramente fidedigno porque Dios es verdad. Por eso, en Juan 17 y versículo 17, en lo que llamamos la oración suma sacerdotal de Cristo, Jesús dice, tu palabra es verdad. Santifícalo por la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si la Biblia es verdad, porque procede de Dios, entonces no tenemos ningún motivo por cual descreer que sea un documento infalible y sin errores. Y por último, por lo tanto, en base a las enseñanzas de Jesucristo, el infalible Hijo de Dios, la Iglesia también cree que la Biblia es infalible. Entonces, acá, sobre estos 6 puntos, declaramos nuestra creencia en la infalibilidad de la palabra de Dios. Bueno, ahora tenemos que hablar de un tema muy importante. Recién mencioné que no tenemos los manuscritos originales. Tenemos copias de los manuscritos originales y entonces tenemos que saber si de esas copias, si podemos deducir y realmente confiar que ahí tenemos
lo que realmente los manuscritos originales dijeron. ¿Cuál sería el problema de tener los manuscritos originales? Bueno, como tantas otras cosas que han pasado en la historia, es que seguramente serían motivo de adoración en sí, ¿no? Y habría muchos peregrinajes para ver estos documentos y adorarlos, ¿no? Entonces, Dios en su providencia guardó esos documentos, cosa que nosotros no los tenemos. Pero sabemos que si se habían hecho copias, ¿no?, de los documentos originales, entonces ahí tenemos que entender cómo o quiénes hicieron esas copias, ¿no? Y saber en qué idiomas lo hicieron, porque algunos no se hicieron en los idiomas originales de la Biblia. Por ejemplo, el latín, ¿no? La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento principalmente en hebreo, hay algunas partes en arameo, y también el Nuevo Testamento en griego. Entonces, por eso tenemos que ver cuáles son los manuscritos sobre cuál las traducciones que nosotros tenemos se han basado, ¿no? Básicamente hay 4 fuentes, ¿no? El texto masorético es el primer fuente y es el más confiable, sobre el cual muchas traducciones del Antiguo Testamento, del Tanaj, como se llama en hebreo, se hicieron, ¿no? Entonces, nosotros vemos que bueno, este documento, o el texto masorético, es la versión que más refleja, o mejor refleja, los escritos originales. Otro fuente muy interesante son los rollos del Mar Muerto. En su principio se encontraron algunos rollos, algunas partes del Antiguo Testamento en 1946, en algunas cuevas usadas por los beduines de esa época. Y finalmente, con el trabajo de arqueológicos, se pudieron rescatar algunos de estos manuscritos en 1956. Lo interesante es que el descubrimiento de estos rollos del Mar Muerto, como se llaman, más que poner duda sobre la autenticidad de la palabra de Dios, lo reafirma. Entonces, este es el segundo fuente, los rollos del Mar Muerto, sobre el cual podemos tener confianza de lo que tenemos escrito realmente es la palabra de Dios. Después hubo lo que se llama el Pentateuco samaritano. Esta fue una versión de los samaritanos del Antiguo Testamento, pero hay ciertos errores teológicos, por decirlo de una manera, entonces no se considera como una fuente muy confiable. Y por último, tenemos lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta se llama así porque se trata de 70 eruditos o traductores que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Lo que sucede algunas veces con esta fuente es que al tratar de reflejar la idea original del hebreo en el griego, tuvieron que usar quizás palabras que no coincidían con el sentido original. Entonces, si bien hay partes de nuestras Biblias que en las notas de pie se habla de la Septuaginta, podemos pensar que sobre todas las cosas, sobre todas las fuentes, las traducciones que nosotros tenemos en nuestras manos de la Biblia del Antiguo Testamento se basan sobre el texto masorético. Ahora, uno después se lleva a pensar, bueno, ¿cómo se llevó a estudiar desde las copias y para deducir o para tener seguro que lo que tenemos en nuestras Biblias refleja lo que los manuscritos originales decían? Bueno, esto se llama el método de la crítica textual. Es un tema un poco técnico, pero es importante si podemos apreciar la importancia de que hay
hayan especialistas que puedan analizar las copias para ver cuán fidedignos son al sentido original de la Biblia. El problema de todo documento copiado es el tema de los errores, ¿no? Y acá hay algunos errores que quiero señalar que la gente que estaba estudiando estos documentos tuvieron que tener en cuenta para no caer en los errores de cuáles fueron cometidos. En primer lugar, había errores que los escribas no copiaron una letra o palabra, ¿sí? Se olvidaron o cometieron un error ahí. En segundo lugar, los escribas copiaron 2 veces lo que solo debía aparecer una sola vez. Bueno, nosotros podemos tranquilamente ver que estos son errores comunes que nosotros podemos cometer si nosotros estamos haciendo un trabajo similar, ¿no? En tercer lugar, se incluyó en el manuscrito algo descrito en un pasaje similar de otra fuente añadido al texto. Entonces, acá sí es un tema bastante serio porque se confundían un poco los sentidos y el mensaje, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, los escribas omitieron un pasaje entre palabras iguales. Y en quinto lugar, los escribas omitieron una línea. Y después los escribas confundieron letras que se parecían. Y por último, los escribas añadieron notas en los márgenes del texto. Bueno, creo que podemos entender que estos errores podían haber sucedido, ¿no? Pero entonces la ciencia del método de la crítica textual es eliminar esos errores que se detectan para saber cuál es realmente el sentido original de los manuscritos. Algo distinto pasó con los manuscritos del Nuevo Testamento. Lo que pasó es que el texto del Nuevo Testamento completo se encuentra compuesto de más de 5.000 manuscritos, ¿no? Es una barbaridad de manuscritos, ¿no? Compuesto de traducciones de los primeros siglos. Y el tema es que estos libros de lectura bíblicas en los primeros siglos eran muy numerosos, con citas de los padres de la Iglesia. Entonces, el problema de los manuscritos del Nuevo Testamento es que no hay 2 iguales, ¿tá? Y el problema no es tan grave como pareciera porque las diferencias son fácilmente reconocibles como obvias equivocaciones de escritura. Entonces, ahí tenemos un poco el tema de cómo hemos abordado este tema de saber si lo que realmente tenemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, representa el mensaje de los manuscritos originales. Simplemente para terminar esta sección, es un tema que obviamente no cualquiera sabe hacerlo, pero bueno, es importante dar importancia a las personas que tienen esta capacidad, ¿no? Para estudiar los textos y para poder desmenuzar lo que sabemos es la palabra de Dios. Simplemente para ilustrar lo que venimos diciendo acerca del método crítico textual, aquí les muestro una filmina que de alguna manera registra la historia de cómo se fueron haciendo las copias. Y podemos ver que las copias más cercanas o las más antiguas sean los más fieles al texto original. Pero como consecuencia de la necesidad de hacer más copias, se multiplicaron y ahí es donde surgen muchas veces los errores y por qué necesitamos eruditos que puedan estudiar este tema para
asegurarnos que tenemos lo que realmente dijeron los manuscritos originales. Nuestro segundo tema es también igual de importante como el primero, saber que la Biblia es la palabra de Dios y sin errores y que podemos confiar plenamente en ella. Pero tenemos que saber cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. En el siglo XVI, los reformadores declararon su entera confianza en lo que llamamos la claridad de las Escrituras. Afirmaban que la Biblia era clara y lúcida y es lo suficientemente sencillo para un niño entender el mensaje básico de la Biblia. No obstante, no todas las partes de la Biblia son igualmente claras. Por eso, una regla de interpretación muy importante es que interpretamos los textos más oscuros o difíciles a la luz de otros textos que hablan del mismo tema, que son más claros. Entonces, por eso es muy importante no tomar un texto aisladamente del resto de la Biblia. Así es como podemos cometer muchos errores. Un ejemplo de esto sería lo que dice Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: yo estoy a la puerta y golpeo, y el que entra, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Muchas veces eso aisladamente se ha tomado como un texto apto para el evangelismo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el contexto del pasaje. Es un contexto donde Juan está escribiendo a las 7 iglesias de Asia. Y por eso este mensaje de Jesús a la iglesia está dirigido a creyentes que necesitaban una renovación en su compromiso con Dios. Entonces uno puede entender que uno no es capacitado para abrir la puerta, salvo que Dios ya ha tocado tu corazón y ha ablandado tu voluntad para que uno pueda aceptar a Cristo por la gracia que Dios nos da y la fe para creer en Jesús. Entonces, por eso este primer principio, lo que llamamos la analogía de la fe, es muy importante. Y eso es que la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. Otro principio importante que debemos esclarecer qué significa cuando hablamos de esto es que creemos en la interpretación literal de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa interpretar literalmente la Biblia? Bueno, nuevamente tenemos que tomar en cuenta que la Biblia contiene, especialmente en el Antiguo Testamento, muchos géneros literarios diferentes, distintos. Tenés narrativa, tenés historia, hay profecía, hay poesía. Entonces uno tiene que saber cuáles son las reglas de interpretación para cada género literario, cómo se interpreta la poesía hebrea, cómo se interpretaba el mensaje de los profetas. ¿Era simplemente un mensaje para el futuro o tenía que ver con la situación actual del pueblo de Israel? ¿Tiene una aplicación solamente para esa época o tiene múltiples aplicaciones para el futuro? Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos que estudiar con mucho cuidado al ver que muchas profecías en el Antiguo Testamento se cumplieron, por ejemplo, en Jesús, en su venida, en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte y su resurrección. Pero también tenemos que ver que hay profecías que se siguen cumpliendo y que algunos que todavía no se cumplieron y están esperando una futura cumplimiento. Entonces, tenemos que saber cómo interpretar cada género literario con cual nos encontramos en la Biblia según sus reglas de interpretación. Y algo que nos ayuda mucho acá para entender el mensaje es el significado natural de un pasaje. Y por eso debemos siempre tomar en cuenta lo que se llama
la metodología gramático-histórico. Cuando nos acercamos a un texto, es importante notar el texto histórico, qué estaba sucediendo, y tenemos que mirar qué está pasando con los capítulos alrededores, antes y después, para ubicarnos bien en el momento que estamos viendo. Después tenemos que identificar si hay una palabra importante en el texto y ver cuál es su significado. ¿Cuál era el significado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de la palabra pacto en hebreo? ¿Y cuál es la interpretación de ese concepto, por ejemplo, en el griego, en el Nuevo Testamento? Entonces es muy importante tener mucho cuidado de considerar cuáles son el contexto, el lenguaje, ¿no? y las palabras claves en cada pasaje, para no interpretar erróneamente el significado de un pasaje. Entonces, esto es algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Volviendo al tema de la metodología gramática histórico, que es sobre todo la regla básica de interpretación, cuando aplicamos lo que habíamos entendido acerca de la analogía de la fe y el sentido literal, entonces vamos a estar más cómodos y saber cómo manejar mejor este principio del método gramático histórico. Entonces, este método gramático histórico no solamente se enfoca en la atención sobre las formas literarias, sino también sobre las construcciones gramáticas, ¿no? Y los contextos históricos. Entonces, tenemos un ejemplo en Hechos 1 y versículo 8, que acá Jesús está diciendo a sus apóstoles que esperan que venga el Espíritu Santo sobre ellos y que ellos serán sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces surge el problema que en el castellano no es claro, pero el griego sí, que Jesús acá no está haciendo una predicción acerca del futuro, sino que está dando un mandato a sus apóstoles, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante, cuando uno lee su Biblia, es sabio poder comparar distintas versiones también para ayudarle a tener un sentido más claro de las palabras y los significados de los conceptos que estamos tratando de entender. Entonces, estos son algunos de los principios básicos que tenemos de la interpretación. Y como conclusión, me gustaría leer una cita del teólogo R.C. Sproul, que en su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, y dice: los tres principios primarios de la interpretación ayudan a enriquecer nuestro conocimiento. La analogía de la fe mantiene toda la Biblia en perspectiva. No suframos los efectos de la exageración de alguna de sus partes o la exclusión del sentido literal, que ofrece un control que evita que la imaginación se pierda en interpretaciones fantásticas y nos invita a examinar de cerca las formas literarias de las Escrituras. El método gramático histórico enfoca nuestra atención sobre el significado original del texto para que no caigamos en la tentación de buscar en las Escrituras propias ideas del presente. Un ejemplo de todo esto es ver cómo durante la Reforma protestante se tuvo que rechazar la idea de muchas distintas maneras de interpretar o espiritualizar un texto, ¿no? Entonces, por eso, especialmente los reformadores posteriores enunciaron estos tres principios de la analogía de la fe, de mirar a la Biblia en su totalidad para entender lo que significa un texto, un concepto, también
el sistema gramático histórico, ¿no? Y la lectura literal o entendimiento literal natural de un pasaje. Si podemos tomar en mente estas tres principios, entonces esto nos va a ayudar a tener un entendimiento mejor, más claro, más profundo, y vamos a estar mucho más enriquecidos y también con mejor potencial para servir a Dios y a aquellos que queremos servir.